Muy bien, muy buenos días, buenos días. Bueno, ya que estamos por aquí, vamos a orar, vamos a pedir a Dios. Listo, muy bien. Pues Padre hermoso, te damos gracias, Señor, por este día más de vida que tú nos das, Señor. Gracias por el amor y cuidado que tú tienes para con nosotros, Padre, y gracias, Señor, porque pues, realmente tú eres el que mueve nuestro corazón para que este día, Señor, podamos escuchar lo que tú quieres que realmente entendamos, Padre, que realmente tú nos hagas ver realmente siempre tu voluntad. Gracias, Señor, por este medio del Zoom y gracias por este lugar, Dios, que nos da la oportunidad de compartir tu palabra. Todo esto en tu nombre y para tu gloria, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Pues ahora sí que este día quiero compartirte algo que realmente a veces pensamos o nos preguntamos si realmente Dios está en todo lo que está pasando, no nomás en nuestras vidas, sino también en todo lo que está sucediendo en este planeta. Y la verdad, quiero decirte que sí, Dios está en todo lo que está sucediendo, aunque uno no lo crea, Dios está y tiene el control de todo lo que está pasando. Y hay un salmo maravilloso en el cual Dios nos hace ver claramente dónde se encuentra Él y qué es lo que está haciendo Él. Es el Salmo 11, si quieren abrir sus Biblias, y voy a leer el versículo 4 que dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Que si cuando vemos esta parte de este versículo, nos damos cuenta de que realmente Dios está en su trono y tiene el control de todo lo que está sucediendo. Y pues te quiero hacer una pregunta, tal vez la pregunta sea un poco difícil para ti, pero ¿Dios está en todo en tu vida? ¿Realmente tiene el control de tu vida? Claro que a veces podemos pensar que es una pregunta difícil, ¿no? Difícil de contestar, porque probablemente podemos decir que sí, pero cuando examinamos nuestra vida nos damos cuenta claramente de que tal vez no. Así que todos tenemos una respuesta, tal vez no muy clara, pero esta es la razón del estudio, que es decir, quiero que te des cuenta y quiero que sepas que no sé lo que estés pasando, lo que está sucediendo en tu vida. Sabemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿sí? Pero quiero decirte que Dios está en todo lo que está sucediendo, todo, sin excepción. Así que eso realmente, si Dios no se encuentra o realmente tú no crees que Dios está en todo, ¿qué hace? Afecta tu fe. ¿Por qué razón? Porque no estás creyendo. No estás creyendo que Dios pueda tener el control. Es decir, mi confianza no está en Él. Puedes estar confiando en cualquier otra cosa menos en Él. Así que puede afectar nuestra relación y en ese momento, ¿qué empieza a haber en nuestra vida? Conflictos, empieza a haber problemas. Influye altamente el hecho de que quiera yo experimentar a ver si verdaderamente Cristo está o no está en mi vida. Y claro que podemos pensar y decir, oye, ¿Dios está en la tristeza? Sí. ¿Dios está en la alegría? También. Oye, ¿Dios se encuentra en el dolor en el que muchas veces podemos estar padeciendo, sufriendo? Sí. ¿Dios puede estar pasando en la cuestión de que esté sano? Sí. Que si realmente Dios, realmente lo que quiere que te des cuenta es que es importante darle gracias a Dios por todo. Y a veces perdemos de vista eso. ¿Por qué razón? Porque no le damos gracias a Dios. Podemos darle gracias a Dios por las cosas que realmente nos agradan, pero tal vez no le estamos dando gracias a Dios por las cosas que no nos agradan. Y Pablo decía claramente, dad gracias en todo y por todo. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe el por qué. Así que si Dios no está en todo en tu vida, ¿puedes realmente darle gracias? No. Si realmente no lo está, no le vas a dar gracias. Y es mucho más fácil decir, Dios está en todo cuando todo va bien, pero cuando todo no va bien, en ese momento piensas que Dios no está ahí. Así que cuando lo veo de una óptica positiva o las cosas me salen bien, ¿sí? No es fácil o es fácil pensar de que Dios está en mi vida, que está en todo, por todo lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque todo lo que me pasa es correcto. Así que cuando padezco dolor, adversidad, angustia y problemas,
La pregunta es, ¿Dios está ahí? ¿Dios está en todo? ¿Existe en nuestro éxito financiero? ¿Realmente Él está en ese éxito financiero? ¿O está en el fracaso también? ¿Por qué? Porque también podemos tener problemas financieros. Podemos darle gracias a Dios por lo que nos da, pero también le podemos dar gracias a Dios por lo que nos quita. ¿Estás en un buen matrimonio? Si estás en un buen matrimonio, vas a decirle gracias a Dios por el matrimonio que tengo, ¿sí? Pero si está en el divorcio, le vas a decir a Dios gracias, ¿por qué? No por el hecho de que te estés divorciando, sino por el hecho de que sepas que Dios tiene el control de lo que está sucediendo en tu vida. Así que podemos estar hablando de que podemos tener hijos devotos, hijos que de alguna manera obedecen, hijos que tienen una actitud correcta hacia los padres, ¿no? Y tú dirás, gracias le doy a Dios por este hijo que Dios me dio, que de alguna manera respeta, ¿sí? Y es un hijo que realmente tiene ese cuidado, ¿no? De respetar y honrar y amar a sus padres. O le das gracias a Dios por el hijo que de alguna manera está padeciendo algún problema de alcohol, ¿sí? O ese hijo que está drogadicto, o ese hijo que no quiere estudiar, o ese hijo que no quiere realmente responder a lo que Dios quiere para él, ¿sí? Desperdiciando tristemente su vida. ¿Estás realmente dándole gracias a Dios porque, oye, tuviste un ascenso de trabajo? ¿O le estás dando gracias a Dios porque te dijeron que tenías que renunciar, ¿no? O ya no había trabajo, ¿no? ¿Cuánta gente se está quedando hoy sin trabajo o sin empleo, verdad? Y en ese momento la pregunta es, ¿y le das gracias a Dios por eso? Realmente, cuando te encuentras en buena salud, ¿qué haces? Pues dale gracias a Dios por la salud que tú tienes, ¿sí? Pero cuando tú estás experimentando una enfermedad y está pasando algo en tu cuerpo, le estás dando gracias a Dios por lo que está pasando. Y claro que puedo seguir hablando de muchas cosas, pero quiero decirte algo muy importante. Por eso Dios nos lleva a darle gracias por todo y en todo. Así que le tengo que dar gracias a Dios por lo que tengo que darle gracias a Dios por lo que no tengo. Ahora sí que tengo que darle gracias a Dios hasta por el clima. Hoy tristemente nos estamos quejando por el clima, ¿no? O porque hace mucho calor, sí, nos quejamos. No, dale gracias a Dios porque tienes un buen clima. Dale gracias a Dios que sale el sol. Y al ratito van a venir las lluvias. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a empezar a quejar de las lluvias. No, dale gracias a Dios porque ahora está lloviendo. ¿Sí? Entonces, es importante entender cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón. Nuestro corazón siempre puede estar quejándose. Y Dios no quiere que te estés quejando cada ratito. Así que va a venir huracanes, van a haber huracanes. ¿Sí? Va a haber terremotos. Estábamos escuchando que está habiendo terremotos. Oye, hay erupciones en los volcanes. Sí, hay erupciones en los volcanes. La pregunta es, ¿y Dios está en todo? Sí. Quiero que sepas que Dios está en todo. Dios tiene el control de todo. Dice la palabra que Dios tiene el control hasta de una hoja que cae del árbol. Entonces imagínate si Dios no estuviera en control de todo lo que está sucediendo en este planeta. Claro, fuimos creados por Él, ¿sí? Y en ese momento, pues claro que Dios tiene el control de lo que está sucediendo. Él está sentado en su trono viendo a quienes, a los hijos de los hombres. Es lo que está haciendo. Nos está viendo a cada uno de nosotros. Y vamos a leer en Romanos, vamos a ver cómo Pablo, que es, ahora sí que quiero desarrollar el estudio en estos versículos, para que te des cuenta de cómo Pablo, que de alguna manera padeció persecución, de alguna manera fue apedreado, estaba en la cárcel, ahora sí que estaba a veces con hambruna, pero si te das cuenta, Pablo dice que él le daba gracias a Dios en todo lo que estaba pasando en su vida. No tenía por qué estar pasando cosas buenas para poderle darle gracias a Dios, sino aún ahora sí que en la inconveniencia, ahora sí que en algo que no nos agrada y algo que no le agradaba, Pablo le daba gracias a Dios. Entonces, Romanos 8, vamos a leer 28 y 29 para poder entender, y vamos a desglosar esos versículos. Gesa, ¿quieres leer Romanos 8, 28 y 29, por favor? Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es.
Así que aquí realmente Pablo nos está diciendo claramente cómo Dios tiene y tuvo el control de Pablo y tiene el control de cada uno de nosotros. Dios está en todo en tu vida. Lo creas o no lo creas. Y a veces pensamos que nada más está Dios en la vida de los creyentes. No, quiero decirte que también Dios está en la vida de los incrédulos, ¿correcto? Dios está viendo todo lo que está pasando, tanto en creyentes como incrédulos, ¿sí? Si te das cuenta cómo en el Antiguo Testamento Dios le hablaba a falsos profetas. Y tú dirás, oye, ¿cómo es posible que Dios le haya hablado a un falso profeta? Claro. ¿Por qué? Porque Dios usaba aún así, ¿sí? Al incrédulo, ¿para qué? Para bendecir a su hijo. Usaba al incrédulo, ¿sí? Para los planes que Dios tenía. No es que de alguna manera Dios haya condenado a alguien. Si nos ponemos a pensar en la vida de Faraón, cuando realmente Moisés fue a sacar a su pueblo de Egipto, te vas a dar cuenta de que Dios estaba en la vida de Faraón y sabía que el corazón de Faraón iba a estar endurecido. No que Dios haya endurecido el corazón de Faraón, no, sino que él mismo se endureció. Su corazón se endureció al grado de no querer y no ver todo lo que Dios estaba haciendo. Y muchas veces podemos pasar por lo mismo. Podemos estar endureciendo nuestro corazón para no ver y no ver lo que Dios nos quiere decir. Así que realmente me resulta difícil, a veces a la gente le puede resultar difícil creer que Dios está en todo. Porque si le preguntaras ahorita a la gente te diría muchas cosas, muchas barbaridades. Te diría, si Dios está en todo, ¿por qué hay tanta hambruna? El problema no es de Dios, el problema es del hombre, ¿sí? Oye, si Dios estuviera en todo, ¿por qué hay tantas guerras? El problema no es de Dios, el problema es del hombre. ¿Por qué razón? Por el corazón del hombre. Así que la primera cosa que te quiero decir en este mensaje es que Dios está sentado en su trono y tiene el control de todo lo que está sucediendo. Y está en todo lo que está sucediendo en este planeta. Eso es lo que quiero que sepas. Para que no pienses que por lo que estamos viviendo o por lo que estás escuchando, pienses que Dios ya perdió el control. Y vamos a analizar realmente lo que dicen estos versículos que acabamos de leer. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjate, los que aman a Dios. Mucha gente dice que ama a Dios, pero no tiene la actitud correcta de Dios. Si tú no cumples el primer mandamiento, va a ser difícil poder cumplir los demás. Y el primer mandamiento dice claramente que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entonces, si tú amas a Dios de esa manera, dice, todas las cosas te ayudan a bien. No que todas las cosas estén bien, porque a veces pensamos que, oye, pues, ahora sí que si todas las cosas, todo va a estar bien. No, todas las cosas nos ayudan. Es diferente. Así que hay cosas que no dicen en este pasaje. ¿Que todo saldría bien? No. A veces que pensamos que todo tiene que salir bien y cuando está pasando algo en nuestras vidas, cuando está pasando algo en nuestro hogar, cuando está pasando algo en nuestro país o en el mismo estado en el que vivimos, sí, pensamos que ya no está tan bien. Así que Dios está en el control de lo que está sucediendo. Y luego dice, a los que aman a Dios, eso es muy importante. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que son llamados conforme a qué? Conforme a su propósito. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No es que Dios tenga consentidos. No, Dios no tiene consentidos. Dios tiene un propósito para todos los que le aman y a los que creen en Él. Así que Dios, de hecho, está en cada cosa que está sucediendo. No está en todo de la misma forma, quiero que lo sepas, pero está en todo. Y lo vas a entender. Lo vamos a entender conforme vamos a ir desarrollando el estudio. Y no significa que Dios sea el iniciador del pecado, porque Dios no inicia el pecado, ¿correcto? En ningún lugar y en ningún punto de tu vida o la mía, Dios ha iniciado el pecado. Nosotros hemos tenido una libertad y nosotros hemos decidido obedecer o desobedecer. Así que Él nunca personalmente nos va a traer al pecado. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? ¿Qué sucedió? Que Adán y Eva lo único que hicieron fue desobedecer a Dios.
¿Tú crees que Dios los incitó a pecar? No. Simplemente ellos desobedecieron a Dios. Y luego, ¿tú crees que nos va a juzgar a raíz de que Él nos puso el pecado? No. Sería ilógico. Sería ilógico que Dios te incitara a pecar y luego juzgarte. Sería ilógico. Así que Él no nos instiga a pecar, pero quiero decir que está en tu pecado. Esa es la diferencia. Ya sea que lo envía, ¿sí? Ya sea que lo permita, ya sea que lo autoriza o que retiene las bendiciones. ¿Por qué razón? Porque cuando tú desobedeces y cuando tú te sales de la voluntad o del plan de Dios, Dios puede quitar las bendiciones que tiene para ti. ¿Por qué te voy a bendecir si tú no estás obedeciendo? ¿Por qué te voy a bendecir si tú estás pecando? Así que Dios está en todo. Y al pensar en esa pregunta y al pensar lo que está pasando en tu vida, ¿sí? Y lo que está pasando en este tiempo en el que estamos viviendo, ¿podrías pensar cómo Dios podría estar en algo que realmente te hiere? Porque a veces podríamos preguntarnos, a ver, ¿cómo es posible que si estoy padeciendo esta situación, ¿sí? ¿Cómo puedes decirme que Dios está en todo? ¿No? No, Dios no te está lastimando. Nuestros actos, ¿sí? Nuestra manera de vivir, las decisiones que hemos tomado llevan a tener una consecuencia. Y claro que esa consecuencia tal vez no sea agradable. ¿Pero por qué razón? Porque has desobedecido a Dios. ¿Cómo podría estar Dios? Podrías pensar en algo que es culpa de otro, ¿no? Porque siempre estamos buscando a ver a quién echamos la culpa. Siempre queremos justificarnos delante de Dios culpando a alguien, ¿no? Pero si yo sufro un dolor, ¿por qué estoy sufriendo si esta persona me está ocasionando un dolor? Y entonces, ¿qué sucede? Entonces le estás echando la culpa a Dios de que porque esta persona te está lastimando. Y Dios no tiene nada que ver en esa situación. ¿Cómo podría Dios estar en algo así? Te podrías preguntar, ¿no? Y con frecuencia nosotros vemos que sufrimos, que tenemos enfermedad, que tenemos heridas, ¿sí? Todos estamos afectados. Nuestro corazón está afectado. ¿Y está afectado por qué? Por el pecado. Eso es lo que ha hecho el pecado. Sé que Dios está en todas las cosas buenas en mí, eso es lo que pensamos. Pero en las cosas malas, si estuviera en las cosas malas, entonces no me estaría pasando lo que me está pasando. No. Si está en las cosas malas, es porque Dios está permitiéndolo. ¿Por qué? Porque hay algo en tu corazón que tú hiciste equivocadamente. Dios te ha dado una libertad, ¿correcto? Eres libre. Así que muchas veces podemos estar quejándonos con Dios, ¿no? Oye, Dios, ve lo que me está haciendo esta persona, ¿no? Puedes estar acusando a tu marido, acusando a tu esposa, acusando a tus hijos, acusando a tu prójimo, ¿no? Ve lo que ella me ha hecho, cómo me están tratando, ¿no? Y lo único que estás viendo es la manera en cómo está pasando todo esto en tu vida. Y se te olvida voltear arriba y decirle a Dios, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Quieres decirme que Dios está en eso? Sí, aunque no lo creas. Dios está en eso. El creyente, no existe un creyente que tenga una segunda causa, para que tú me entiendas. Que decir, en el momento que tú le entregaste tu vida a Cristo, en ese momento tú sabes perfectamente que tu vida está en manos de Él. No hay una segunda causa, no es porque Dios nos esté experimentando con nosotros. No está experimentando con nosotros. Si realmente le entregaste tu vida a Jesucristo, realmente tienes que confiar en Él, tienes que creer en Él. Oh Dios, ¿realmente está en todo? ¿Sí? ¿Y todo tiene bajo control? O tal vez no puede ser Dios. O tal vez no estás creyendo en Él. Y si hay algo que esté fuera del control de Dios, entonces no es el Dios de la Biblia. Esa es la diferencia. Y todos sabemos que eso no es verdad. No es verdad. Dios está, de hecho, en cada cosa. Podemos culpar y buscar venganza, porque eso es lo que estamos pasando, eso es lo que pasa muchas veces en nuestro corazón. Queremos culpar y además queremos vengarnos. Y decirle, Dios, tú dijiste que actúas en todo y que todas las cosas me ayudan a bien, ¿sí? No dijiste que me gustaría ni siquiera que me agradara.
¿Cómo queremos cambiar las palabras de lo que Dios nos dice a ver en su palabra? ¿No debo alegrarme y decir gloria al Señor por lo que me está pasando? Señor, estoy viviendo en problemas, mándame más, ¿no? Total, ahorita hay promoción 2 por 1, quien quiere, ¿no? Y decirle gloria a Dios, ¿no? Por todo lo malo que me está sucediendo en mi vida. A ninguno le gusta, ninguno quiere tener problemas, ¿sí? Y claro, te digo una cosa, porque a veces, ¿verdad? Pensamos que no podemos quejarnos delante de Dios. Te digo una cosa, hay un buzón de quejas, ¿eh? Sin ningún problema. Tú puedes mandar todas tus quejas a Dios. Hay un buzón de quejas. Sabrá Dios cómo va a responder, ¿correcto? Así que tú le puedes decir a Dios, no me gusta lo que me está sucediendo. Me opongo. Puedo discutir con él y decirle cómo me siento. Claro, desahógate. Es que a veces hasta perdemos de vista eso. ¿Estás enojada? Ve y díselo a Dios. ¿Quieres gritar? Ve y grita. A él, no a las personas. ¿No? Pero a veces no lo queremos hacer. Oye, Dios, no me gusta nada de lo que está sucediendo en mi vida. Muy bien. Pregúntale por qué te está sucediendo. Siento que es demasiado injusto lo que estoy pasando. Muy bien. Ve y díselo. Dile, realmente, ¿sabes una cosa? Sácalo. Hazlo. Es decir, sácalo de tu corazón. ¿Por qué? Porque si lo sigues teniendo en tu corazón, vas a seguir viviendo amargada, resentida, sufriendo, flagelándote, ¿no? Sácalo, no pasa nada. Grítale a Dios. Oye, quiero decirte una cosa. Todo eso que tú puedas estar pasando, a Dios no lo lastima. Quiero que lo sepas. A Dios no lo lastima. Él lo entiende, pero no lo lastimas. Así que todos sabemos que pasamos por circunstancias, situaciones en la vida en el cual no nos agradan. Claro. A pesar de eso, sabemos que hay un sello de protección en todos. Claro. Fíjate, Dios tuvo misericordia contigo antes de que le conocieras y ahora que le conoces. Si no tuviera misericordia, ya nos hubiera condenado. Si no tuviera misericordia, ya estaríamos muertos. Fíjate cómo Dios tuvo misericordia contigo antes y tiene misericordia después. Tiene misericordia para los que no le creen, para que le crean. Y tiene misericordia para los que le creen, para que realmente confíen en Él. Así que Dios, quiero decirte una cosa, Dios no permite las injusticias. Dios no está en el rencor. Es que a veces pensamos que Dios piensa mal. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. ¿Cómo crees que va a pensar mal? Tú piensas mal. ¿Qué es la diferencia? ¿Sabes una cosa? Muchas veces Dios puede permitir que Satanás se te zarandee. Fíjate qué fuerte. Claro que lo puede permitir. Fíjate lo que sucedió con Pedro. Pedro, siendo el apóstol, simplemente Jesús le dijo, oye, quiero zarandear a Pedro, le dijo Satanás. Órale, zarandéalo. Tan lo zarandeó que primero dijo que iba a dar la vida, que iba a dar la vida por él. Y Jesús le dijo, amigo, me vas a negar 3 veces. No una, 3 veces que me conoces. Todos decían, no, Señor, todos vamos a padecer contigo. Si vas a la cárcel, todos vamos contigo. Fíjate qué increíble. Muchas veces Dios puede permitir eso. ¿Sabes para qué? Para que te des cuenta de lo que está pasando en tu corazón. En Pedro de seguro había orgullo o soberbia, ¿no? Dios hizo ver claramente, no es por ahí. Ve cómo está tu corazón. ¿Recuerdas la vida de Job? Dice la Biblia que no había un hombre justo como él. ¿Qué hizo Dios? Permitió que Satanás lo zarandeara. Nadie quisiera estar en la vida de Job. Es más, te voy a decir una cosa, ¿eh? No eres Job. Para empezar por ahí. Porque no es a pesar, digo, no es que no Dios me vaya a mandar lo que le mandó a Job. No, perdóname. Tú no tienes el corazón de Job. Entonces, no eres Job. Pero fíjate cómo Dios nos hace ver claramente que aún así, a hombres justos que vivían correctamente delante de Dios, ¿sí? ¿Te acuerdas de la mujer de Job?
¿Sabes qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. ¡Qué linda! ¿Quisieras tener una esposa así? Dices, no puede ser. Claro. ¿Por qué? Porque no le agradaba. Y el que estaba padeciendo era Job. Y si, ¿sabes qué es lo que dice? Aunque él me matare, aquí estaré. No hay problema. Dios sabe el por qué lo hace. Dios enriquece, Dios emprovece. Dios sabe lo que está pasando. Claro. Dios sabe lo que está sucediendo. La mano de Dios finalmente tiene el control absoluto de tu vida y de todo lo que está sucediendo. Fíjate cómo dice el mismo versículo. Sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí quedó claro? Todas las cosas, no algunas cosas. Todas las cosas les ayudan a bien. Dios hace que todas las cosas te ayuden a bien. Eso es lo que Dios hace. Y Dios luego dice, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, que si Dios busca a todos. Dios está llamando a todos. ¿Te acuerdas del versículo que dice, aquí estoy a la puerta y llamo? Está hablando al corazón de todos. Está en la persona el querer abrir o el que no abrir. ¿Por qué? Porque la decisión es tuya. Dios te ha dado una libertad. No eres un robot. Tú decides qué quieres hacer. Tú decides si lo quieres aceptar. Tú decides si lo quieres rechazar. Es muy sencillo. A veces la gente se la complica un poco. Todo lo que he dicho hasta este punto se relaciona ¿con quién? Con el creyente. Si realmente le entregaste tu vida a Jesucristo, realmente tienes que saber que Él tiene el control de todo lo que está pasando. Y no puedes ni quejarte, ni andar justificándote, ni flagelándote, ni lamentándote. Porque sabes que esa es nuestra naturaleza. Y pensamos que el hecho de estar flagelándonos, ¿sí? Va a llegar Dios y te va a traer una paletita y te va a decir, no, que no pasa nada. No, todo va bien, ¿no? No es así. No es de esa manera. Ahora te preguntarás, ¿y qué pasa con el no creyente? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Si Dios está en todo, sí y no, porque está en todo, ¿sí? Él está en todo lo que pasa en la vida del no creyente. Claro que sabe perfectamente lo que el no creyente está haciendo. Hoy, hoy el mundo quiere empezar una tercera guerra mundial, ¿sabes? ¿Y tú crees que los presidentes o los gobernantes que están en esto, tú crees que son creyentes? No, ellos no son creyentes. Pero te digo una cosa, pero Dios tiene el control de ellos. Porque para ellos, ahorita, sería muy fácil aventar la bomba atómica. ¿Tú crees que les interesa a la gente en lo más mínimo? Pero como Dios tiene el control de todo, aún de los que no son creyentes, Él sabe cómo manejarlos. ¿Te acuerdas de Hitler? Estaba a una semana de recibir la bomba atómica. Imagínate que la hubiera tenido en sus manos. ¿Tú crees que no lo hubiera tronado? Claro que lo hubiera hecho. ¿Y qué hizo Dios? Se adelantó. ¿Quién se quitó la vida? ¿Dios le quitó la vida a Hitler? No. Hitler se quitó la vida. Él atentó contra su vida. Tú puedes atentar contra tu vida. El incrédulo puede estar atentando contra su vida sin darse cuenta de lo que está haciendo, sin darse cuenta a dónde va a ir. Así que Él está en todo lo que pasa en la vida del no creyente, y me refiero ¿por qué el no creyente? Porque es el que está rechazando a Jesucristo. Porque muchas personas se dicen creyentes religiosamente hablando. No, no estoy hablando de religión, estoy hablando de Cristo. Cuando tú rechazas a Jesucristo, la Biblia dice claramente que para Dios eres incrédulo. Porque no estás creyendo. No estás creyendo que Jesucristo es el único camino que te puede llevar delante de Dios. No estás creyendo que Jesucristo es el único que realmente pagó por tus pecados. No estás creyendo que realmente Jesucristo estuvo en esa cruz y derramó esa sangre, ¿sí? Para salvarte. No estás creyendo. Así que en todo lo que pasa en la vida del no creyente, en este sentido, ¿sí? Sabe todo lo que hace el no creyente. Él lo sabe. Y continuamente manifiesta su amor al no creyente. ¿Por qué razón? Porque se presenta delante de él. Continuamente pone su mano listo, dispuesto a ¿qué? A perdonar.
Porque eso es lo que Él quiere. ¿Sabes quién está más interesado por la salvación? Te voy a decir quién está más interesado por la salvación. Dios. Porque ni nosotros estamos interesados por la salvación. No nos gusta a veces ni compartirle la palabra a Dios. Tenemos que compartir la palabra. Pero si hay alguien interesado por la salvación, es Dios. ¿Por qué? Porque conoce el futuro. Sabe que hay una condenación, pero está el querer en ti el tomarlo o el rechazarlo. Está continuamente tratando de convencerte. ¿Convencerte de qué? Convencerte de pecado. Quiere que te des cuenta que realmente has pecado. Estás viviendo en pecado y Dios no tiene una comunión con alguien que ha pecado. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva desobedecieron? Simplemente los sacó del paraíso. ¿Por qué razón? Porque ya no podían tener una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Por culpa del pecado. ¿Qué pasa con el no creyente? Dice la palabra de Dios que estás atrapado en tu pecado. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que tu pecado no te quiere soltar. No te quiere soltar. Es más, el mentiroso se cree sus propias mentiras y cree que está diciendo la verdad. Continuamente está tratando que la persona se dé cuenta de que necesita a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Todos. Religiosos o no religiosos. Todos necesitan a Cristo. Todos necesitan volver a nacer, dice la Biblia. Claro, porque es la única manera para poder tener una relación con Dios. También está involucrado en la vida del no creyente, atento al pecado de él o de ella. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente lo que estás haciendo mal. Sería increíble pensar que Dios no sabe lo que está pasando en tu corazón. Dios conoce tu corazón. Realmente los que sufren, sufren por el pecado, por las consecuencias del pecado, por tu desobediencia. Por eso estás sufriendo. No porque Dios te ponga a sufrir. No, el punto es que no estás creyéndole a Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que la ira de Dios está sobre los que no creen. Claro que está sobre la ira de Dios sobre los que no creen. ¿Por qué razón? Porque no estás haciendo las cosas correctamente. Estás desobedeciendo y no nomás eso, te estás rebelando contra Dios. Fíjate lo que dice Efesios, capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Quieres leerlo, Gesa, por favor? Efesios 2, versículos 2 y 3. Fíjate cómo Pablo nos está haciendo ver a través de estos versículos, ¿sí? Lo que estaba pasando en tu antigua vida y lo que es ahora tu nueva vida. Y fíjate cómo dice. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo. Es decir, cuando no creías, tu vida estaba en tus manos. Estabas creyendo en otro tiempo. Y luego dice, fíjate qué increíble. Todo el mundo está siguiendo la corriente de este mundo. Quiere hacer lo que el mundo dice que tiene que hacer. Ah, pero si estamos en contra de lo que dice el mundo, dice la gente que estamos mal. Oh, ¿sabes qué dice la Biblia? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Ves lo que está pasando ahorita? Qué increíble que lo que la Biblia nos dice en su palabra es lo que está sucediendo ahorita. Y luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿de quién está hablando? ¿Quién es ese príncipe? Satanás. Dios le ha dado a Satanás la potestad de esta tierra. Pero cuando Cristo vino, se dividió la potestad. ¿Por qué razón? Porque Dios le ha dado la potestad tanto a Satanás como a Cristo. Por eso, fíjate, a veces a la gente no le agrada que le digas, tú eres hijo de Satanás. Y se le van a parar los pelos. Recuerdo que una ocasión un predicador dijo en un escenario, dijo, bienvenidos hijos de Satanás. Imagínate. ¿Por qué razón? Estaba diciendo la verdad. ¿Por qué razón? Porque o tu padre es Satanás o tu padre es Cristo. Tu padre es Dios. No hay más. ¿Por qué razón? Porque Dios le ha dado una potestad tanto a uno como al otro. Y luego dice, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. fíjate qué fuerte. Anteriormente tú estabas operando en desobediencia. Fíjate cómo dice, hijos. ¿Por qué razón? Porque éramos hijos de Él. Ahora, si le has creído,
Entonces dejas de ser tu padre, deja de ser Satanás y tu padre es Dios. Y luego dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. así es, todos hemos vivido en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que estabas buscando? Lo que tu carne quería. Todos teníamos ese problema. Y luego dice, Siendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. así es. Quiero decir que anteriormente eras hijo de ira. ¿Por qué razón? Porque no creías. ¿Estás realmente involucrado en la vida del no creyente? Sí está involucrado. Porque aunque hay una persona no creyente donde tú vives, ¿sí? Dios también está involucrado. Y Dios sabe lo que está pasando en esa persona. Así que cuando alguien rechaza al Señor Jesucristo, ¿qué sucede? Le estás dando la espalda. Tan sencillo como eso. La persona puede estar diciendo que cree en Dios. Perdóname, aquí no estamos hablando de creer en Dios. Aquí estamos hablando de creer en Jesucristo, que fue el que envió. A veces la gente piensa que vamos a ser juzgados por Dios. No, vamos a ser juzgados por Cristo. ¿Por qué razón? Porque lo rechazaste a Él. Por eso vamos a ser juzgados por Él. Cuando alguien le da la espalda a Dios, es realmente, ¿qué haces? No quieres saber nada de Él. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que conoce al Hijo conoce al Padre. Si no crees en el Hijo, no puedes decir que conoces al Padre o crees en el Padre. Lo que hizo fue cruzar una línea invisible. Eso es lo que está haciendo la persona que no está creyendo. Eso es lo que está haciendo la persona que está rechazando. Y aquí está la respuesta de Dios. Dice, es una horrenda decisión. Y fíjate lo que dice Romanos 1:21. ¿Quieres leer lo que dice, por favor? Fíjate cómo lo dice. ¿Por qué? Romanos 1:21. ¿Por qué? Porque es una horrenda. Realmente es una horrenda decisión el que tú hayas tomado, el no creerle a Él. Y fíjate cómo dice. Pues habiendo conocido a Dios. Mira, vamos a ponerlo en tiempo presente. Pongámoslo en que, pues, aunque conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Y luego dice, No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. fíjate, su corazón fue entenebrecido. Y luego dice, Profesando ser sabios, se hicieron necios. fíjate, ellos pensaban ser sabios, se hicieron necios. Y luego cambian. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Fíjate, en nuestra cultura personal, o sigue las personas, realmente, ¿qué hacen? Están adorando eso. Eso es lo que adoran. Y luego fíjate cómo Dios da la respuesta en el versículo 24. Cual también Dios los entregó a la injusticia. Fíjate qué increíble. ¿Tú estás rechazando? Muy bien. Te voy a entregar a la inmundicia. Tú estás tomando la decisión de no creer. Perfecto. Entonces yo mismo te voy a rechazar. Y luego dice, En las consistencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. fíjate qué fuerte. Deshonraron sus propios cuerpos. Entonces, oye, que eso te agrada, eso te gusta, órale. Dios nos entrega. ¿Por qué razón? No puede estar luchando contra esa gente que no quiere nada de Dios, no quiere saber nada de Dios. Y lo que dice es que la inmoralidad está deshonrando el cuerpo. Es lo que dice el versículo. Y luego dice el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjate qué impresionante. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Honrando Y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así es. Por esa razón dice que Dios nos entrega pasiones vergonzosas. Eso es lo que hace. Cuando el incrédulo está viviendo en ese tipo de pasiones, Dios dice, Dios los entrega. Y luego dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjate qué fuerte. Dios los entrega a una mente reprobada. Esas personas están reprobadas. ¿Por qué razón? Porque no quisieron. Por eso Dios los reprueba. Y en ese momento, claro que Dios lo que hace es que quiere que te des cuenta de lo que está pasando en tu corazón. Quiere que te des cuenta de lo que está pasando en el corazón de las personas que están rechazando a Dios. Ve la locura que estamos viviendo. Es increíble todo lo que estamos viviendo. Quiero que lo sepas. Si tienes hijos, ponte a orar por ellos, ¿sabes? Porque para ellos no va a ser nada fácil. Porque todo está en contra de Dios. ¿Sabes qué es lo que está haciendo ahora Estados Unidos? Uno de los lugares donde más se ha predicado el evangelio de Dios. Ahora quieren quitar el Nuevo Testamento, ¿sabes? Es lo que están haciendo. Hay una ley que ya pusieron de quitar el Nuevo Testamento. ¿Y sabes qué es lo que están haciendo? Que la gente ya no puede predicar el evangelio. Eso es lo que están haciendo. Y te estoy hablando de Estados Unidos, que era el país donde más misioneros enviaban, donde supuestamente hay más creyentes. Pues sí, ahora están cambiando la verdad a la mentira. Eso es lo que están haciendo. Y te digo una cosa, y lo van a lograr. Porque la Biblia lo dice. Dios nos hace ver claramente y Jesús nos hizo ver claramente que va a haber una persecución. Claro. ¿Sobre quién va a ser la persecución? ¿Sobre Cristo? ¿Por qué razón? Porque a la gente no le agrada a Jesucristo. No le agrada que tengas que vivir correctamente. Quienes insisten en vivir su vida están separados de Él. ¿Por qué razón? Porque tú insistes en vivir tu vida. Y es muy simple. Él dice, si así es como lo quieres, puedes tenerlo. No hay problema. Dios no se va a poner a estar ahí forcejeando y tratando de querer convencerlos. No. Dios los deja. Así como lo hizo con Faraón y así como lo hizo con muchos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Aún en el Nuevo Testamento, Dios los deja. Porque Dios no puede estar forcejeando. Oye, ¿lo quieres a tu modo? Muy bien. Pero te voy a decir una cosa, dice Dios. Va a haber consecuencias. Si tú crees que no va a haber consecuencias, estás muy equivocado. Dios dice, va a haber consecuencias. Y vas a sufrir por las decisiones que tú has tomado. Así que, ¿aún Dios está en nuestro pecado? Sí, porque sabe perfectamente lo que te hace hace lo que hace el pecado. Sabe perfectamente que el pecado te va a destruir. Eso es lo que sabe. ¿Él lo inicia? Nunca. Él no puede iniciar el pecado. ¿Lo instiga de algún modo? Nunca. ¿Acaso Él nos induce a pecar? No. No está en el carácter de Dios atraerme al pecado. ¿Cómo crees? ¿Y luego para qué? ¿Para juzgarme? No es así. Tú eres el que lo toma. Tú eres el que lo acepta. Está en ti. Tú decides qué hacer. Fíjate cómo dice Santiago. Vamos a la carta de Santiago 1:13. ¿Quieres leerlo, por favor, Gesa? Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Fíjate. A veces podemos estar diciendo que somos tentados de parte de Dios. No. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ni Él tienta a nadie. Así que Dios nunca nos tienta, nunca nos va a inducir al pecado. Si elegimos realmente salirnos de su voluntad, ¿sí? Y hacer lo que nosotros queremos, entonces en ese momento Él lo permite. ¿Por qué razón? Porque tú estás tomando la decisión. Entonces Dios lo permite. ¿Y por qué lo permite? Él te permite pecar y te da la libertad de hacerlo. ¿Para qué? Para mostrarte cuán débil eres. Eso es lo que Dios tiene que mostrarte. Para mostrarte que tú fallas. Que nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro ego, ¿sí? Porque todo eso está en cada uno de nosotros,
para darnos cuenta, que nos demos cuenta de cómo estamos delante de Dios. Realmente el orgullo siempre se manifiesta en cada uno de nosotros. A veces la gente dice que yo no tengo orgullo. Perdóname, todos tenemos orgullo. El orgullo tiene 1000 máscaras, ¿sí? Y muchas veces tenemos un orgullo y sin darnos cuenta. Y conozco una ocasión, una persona decía, estoy orgulloso de mi orgullo. Hijo, no sabes lo que estás diciendo, amigo. No sabes lo que estás diciendo. Entonces, si eres orgulloso, muy bien. Dios dice, perfecto. ¿Qué hace Dios? Como te ha dado ese libre albedrío, Él te dice adelante. Él te dice adelante. ¿Quieres pecar? Peca. ¿Piensas que eso te va a satisfacer? Órale. O así como dicen, te invita a tomar, pero tú pagas la cuenta. Vas a acabar con un alcohólico. Te invita a drogarte, tú pagas la cuenta. Vas a acabar siendo un drogadicto. Te invita a tener relaciones sexuales equivocadas. Órale, tú pagas la cuenta. Claro, tú vas a pagar la cuenta del pecado. Está en nuestro pecado enseñándonos las consecuencias del pecado. Está en nuestro pecado enseñándonos el sublime perdón de amor. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca es limpiarte. No nomás el hecho de perdonarte, sino Dios quiere limpiarte y por esa razón, ¿qué pasa? Flaqueas y caes. Recuerda que fuiste perdonado hace 2000 años, donde Dios puso a su hijo en esa cruz. Y si Dios no perdonó a su hijo, ¿por qué te va a perdonar a ti? ¿Por tu linda cara? ¿Por tu religiosidad? ¿Porque crees que tienes una relación con Dios cuando no existe tal relación? Tienes que confesar tu pecado. Tienes que reconocer que estás mal delante de Dios. Tienes que arrepentirte, pero verdaderamente arrepentirte. ¿Para qué? Para poder renovar nuestra comunión con Él. ¿Cuántas veces has confesado el mismo pecado? Pregunta. Muchas, ¿verdad? ¿Sabes por qué razón? Porque lo puedes estar confesando, pero no lo estás entregando. Y mucho menos apartándote. Cuando tú confiesas un pecado, simplemente le dices a Dios, te lo entrego y me aparto. Y en ese momento, Dios trabaja. Así que Dios lo que busca es tener una comunión contigo. Hay muchas personas que están lamentándose y arrepintiéndose semanas, meses y años. ¿Por qué? Porque siguen pensando en su pasado. Y siguen pensando en todo lo que la gente les hizo mal. Y por eso han vivido un estado de depresión por años. ¿Y sabes una cosa? No vas a salir. Porque ya te atrapó. Y no existe un medicamento que te pueda sacar. Tú tienes que salir de la depresión. Es como un elevador. Aprietas la planta baja, se abre el elevador y tú no sales. Aprietas planta alta, se abre el elevador y tú no sales. Quieres seguir adentro. Así que vas a vivir así si tú decides vivir así. Y si tú decides vivir así, Dios te dice, adelante. ¿Por qué razón? Porque no puedo estar peleando contigo. Los que no aceptan realmente el perdón y la gracia de Dios ahora, mucha gente se va a lamentar. Piensan que van a estar delante de Dios. Perdóname. La Biblia dice claramente que existe un infierno. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oye, ¿cuál fue la muerte primera? Cuando tú pecaste. La muerte espiritual. Y la segunda muerte te va a condenar. Y la gente va a abrir los ojos en el infierno y aún así, estando en el infierno, no se van a arrepentir, ¿sabes? ¿Por qué razón? Por su propio orgullo. Lo que Dios quiere es el arrepentimiento inmediato de tu pecado. Tienes que reconocer cómo está tu situación delante de Él. Ya deja de estar jugando a querer pensar que tienes una relación con Dios y no existe. Ya deja de estar pensando que eres una persona religiosa. ¿Cuál religiosa? Dios lo que quiere es que avances en la vida cristiana, que le creas a Él. Y la única manera para creer en Él es obedeciéndole. ¿Por qué razón? Porque te voy a decir una cosa, no le conoces. Mucha gente dice que conoce a Dios. ¿Conoces a Dios?
¿Has leído su palabra? ¿Sabes lo que Cristo ha hecho en tu vida? La Biblia dice claramente, por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente dice o cree que se arrepiente y no es cierto. Dios tiene que demostrar su increíble e inexplicable gracia en tu vida. Eso motiva a amar, a obedecer y a honrar y a alabar a Dios. ¿Por qué razón? Porque es un Dios vivo. No es un Dios muerto. Cristo ya no está en esa cruz. Fíjate, la gente lo pone en la cruz. Él no está en esa cruz. Él está vivo. Y lo único que quiere es perdonar. ¿Qué hace? Muchas veces tienes que sufrir las consecuencias. ¿Por qué razón? Por tu desobediencia. Los patriarcas que desobedecieron pagaron las consecuencias. Te estoy hablando patriarcas de Dios. Claro. ¿Tú crees que si ellos pagaron su desobediencia, la consecuencia de su desobediencia, tú piensas que tú no? ¿Te crees mejor que ellos? Mira, Dios quiere demostrarte cuán débil eres, porque de fuerte no tienes absolutamente nada. Tu pecado te consume y te atrapa y no te suelta. Y quiero decirte algo. Cuando decidimos realmente aceptarlo, Él te escucha. Cuando decidimos rechazarlo, Él tapa sus oídos. ¿Por qué razón? Porque tú decidiste. Dios no decide por ti. Dios está en todo en tu vida. Y el hecho que hasta este punto hayas rechazado a Cristo como tu Salvador y decidas vivir como tú quieres vivir, Dios le dio y te da la libertad para hacer lo que tú quieras hacer con tu vida. Por eso Dios te ha dado esa libertad. Tú tienes que tomar la decisión. Pero te digo una cosa, es terrible delante de los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque la ira de Dios está contra los que no le creen. Así lo dice la palabra de Dios. Y tendrás que afrontar las consecuencias de tu pecado. Y tendrás que enfrentar y pagar el precio de tu pecado. ¿Por qué razón? Porque existe una eternidad. Si no sabes, todos vamos a morir. La semana pasada murió uno de los vecinos que estaba acabando de construir su casa. Es más, este fin de semana supuestamente iba de viaje. Le dio un infarto. No estaba enfermo. Se murió. Estaba planeando el futuro cuando nunca se imaginó que iba a morir. ¿Cuántas veces puedes estar planeando tu futuro y no sabes cuándo vas a partir? Quisiera alentarte a que tú confieses tu pecado y que te arrepientes. Tú tienes que confesarlo. Tú tienes que estar delante de Dios y pedirle que te perdone. No cometas el error de morir sin Cristo. No cometas ese error. ¿Por qué razón? Porque ya no hay una segunda oportunidad. La misericordia de Dios se acaba cuando tú mueres. ¿Por qué razón? Por la decisión que tú tomaste. Espero que realmente te des cuenta de cómo está tu vida delante de ti. Y que lo que Dios quiere verdaderamente es que le creas. Dios siempre se acerca con amor. Esa es la manera en que Dios se acerca a nuestras vidas. Dios no quiere que padezcas. ¿Cuántas personas tienen que tocar fondo para realmente voltear a ver a Dios? ¿Tú crees que Dios quería eso? En lo más mínimo. Dios siempre se acerca en amor. Si Dios se está acercando en amor en tu vida, no estés esperando a estar en lo más profundo, en lo más fondo de tu pecado, ¿sí? Sufriendo tu pecado para poder voltear a ver. Y te digo una cosa, hay gente que aún así no voltea a ver a Cristo. Aún así lo rechazan. No creen en Él. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias Señor. Gracias Padre porque a través de este estudio, Señor, tú nos haces ver claramente
que tú tienes el control de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Hoy te pido, Padre, por las personas que todavía no han tomado esa decisión de arrepentirse verdaderamente, Señor, de ser humildes y darse cuenta, Padre, que están separados, están perdidos, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú seas el que quebrante esos corazones y que les haga ver, Padre, las consecuencias del pecado. La única manera, Señor, es que ellos reconozcan delante de ti que son pecadores. La única manera para que tú puedas entrar a sus vidas es que tienen que reconocer que el único camino para poder llegar delante de ti es Jesucristo. Lo dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Qué hace? Ahora está tocando a la puerta de tu corazón. Y lo que quiere es que tú lo invites, que lo aceptes como tu Señor y como tu Salvador. Que reconozcas que necesitas un Salvador, que reconozcas que necesitas ser perdonado a través de la sangre que fue derramada en esa cruz. La decisión es personal. Yo te pido, Padre, para que tú seas el que trabaje y mueva los corazones de la gente que todavía no te cree, para que tome la decisión más importante, la decisión de la eternidad, el saber que va a estar delante de ti y no separado de ti. Te lo pido en tu nombre, Padre, y para tu gloria. Amén.